Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy toca sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre microplásticos, un tema que está bastante de moda a raíz de nuevos estudios publicados recientemente que alertan del peligro que suponen para la salud. Comentaré algunos de estos estudios y sobre todo algunas ideas para limitar su ingesta. Me preguntan después si las mujeres pueden hacer ayuno intermitente o entrenar en ayunas y si es verdad que tienen más problemas con el ayuno que los hombres. A continuación doy consejos para las personas que trabajan a turnos y que puedan así reducir el impacto negativo por la desregulación circadiana. Me preguntan después si la creatina aporta beneficios en deportes como natación o deportes de resistencia en general. Y por último, otra pregunta interesante, si hiperventilar antes de pruebas deportivas cortas como series de trabajo de fuerza o incluso una prueba de 1000 metros puede mejorar el rendimiento. Antes de pasar a las preguntas, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores Coffee Café y Paleobull. Coffee Café ofrece café de especialidad, de alta calidad. Hablo con frecuencia de los beneficios del café, especialmente si es bueno como este. Y sin ir más lejos, se publicó un estudio hace unas semanas que encontraba una menor edad biológica en las personas que consumían entre 2 y 4 cafés al día. Y conocemos además varios mecanismos moleculares a través de los cuales se produciría este beneficio mediado por los cientos de polifenoles del café. También es verdad que la cafeína en exceso es mala, sobre todo porque dificulta el descanso nocturno, así que si tomas más de 4 cafés al día, sería recomendable que los cafés de la tarde sean descafeinados. Y Coffee Café tiene también su versión descafeinada para poder aprovechar sus beneficios y su sabor sin impactar el sueño. Puedes ver todos sus cafés en coffeecafe.com, deletreo koficafe.com, y con el código FR10 en mayúsculas y con número FR10 tendrás un 10% de descuento. Y Paleobull, por su parte, fabrica barritas de energía de alta calidad con comida de verdad, tiene suplementos deportivos como proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea, creatina, y recientemente han sacado Ave Pro Plus, que combina avena, proteína y otros compuestos para crear con facilidad una comida preentreno o posentreno diseñada junto a Juanjo Moreno, el preparador físico de Carlos Alcaraz, a quien entrevisté hace poco en este podcast, unas semanas antes de que ganara Roland Garros. Puedes ver todos sus productos en paleobull.com y tendrás también descuento con el código FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Muy buenas, Marcos. Nada, como todo el mundo, quería agradecerte la gran labor divulgativa que haces. Y nada, para no enrollarme, voy al grano con mi pregunta en torno a los campos de césped artificial. He leído una noticia que había una Comisión Europea que pretendía quitarlos todos de aquí a 8 años en España, porque dicen que hay microplásticos que al final acaban siendo perjudiciales para la salud. Entonces mi pregunta es acerca de si sabes qué verdad hay en esto y luego un poco alguna recomendación general respecto al uso de plásticos en nuestra vida cotidiana, ¿vale? ¿Cuánto de perjudiciales? Esta es la pregunta. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Y hay bastante de cierto en eso del césped artificial. En los últimos años han aparecido varios estudios que indican que los microplásticos pueden ser un problema para la salud. Ahora lo comentaré. Y la Comunidad Europea ha aprobado leyes orientadas a reducir la liberación de estos compuestos en el medio ambiente. Y estas leyes o restricciones afectan a muchos productos que no se van a prohibir como tal, pero sí tendrán que cambiar su composición para eliminar ciertos tipos de microplásticos, y esto incluye superficies deportivas artificiales, pero también muchos otros productos que ahora comentaré. Pero antes de pasar a las recomendaciones que pedías, quiero hablar un poco de estos compuestos y de los estudios que existen. Cuando hablamos de microplásticos nos referimos a cualquier tipo de partícula de plástico de entre 5 milímetros y 0,001 milímetros o una micra, porque algunos son visibles a simple vista y otros no. Y después estarían los nanoplásticos inferiores a una micra, que podemos meterlos también en el análisis porque posiblemente causen problemas similares. Y es un problema de difícil solución porque los microplásticos están en todas partes, incluso en zonas remotas del planeta. Se pueden categorizar en microplásticos primarios, que son los que se liberan directamente al medio ambiente a través de procesos tan cotidianos como lavar ropa sintética, que tiene microplásticos, como conducir, porque la abrasión de los neumáticos también libera microplásticos, o usar exfoliantes para la piel, porque las microperlas que contienen suelen ser de microplásticos también, etc.
Y por eso la Comunidad Europea va a prohibir muchos productos que contienen estos microplásticos, desde el material de relleno granular que se usa en superficies deportivas artificiales, a esos cosméticos exfoliantes con microperlas, a la brillantina o purpurina que no sea biodegradable, a algunos detergentes y suavizantes, a algunos productos fitosanitarios con microplásticos, etc. Y por otra parte están los microplásticos secundarios que vienen de la degradación de plásticos más grandes, como las botellas de plástico, como las bolsas de plástico, que fruto del calor, de la luz o del paso del tiempo simplemente se van descomponiendo en microplásticos. Y de hecho la mayor parte de los microplásticos en el medio ambiente tienen este origen secundario. Pero independientemente del origen, tienen el mismo problema y es que tardan muchísimos años en degradarse porque no hay bacterias ni hongos en la naturaleza que procesen el plástico. Y esto es un problema claro para el medio ambiente que se conoce hace muchos años, pero recientemente se está estudiando más el efecto que tienen estos microplásticos en nosotros, en nuestra salud. Sabemos que estos microplásticos llegan al interior de nuestro cuerpo por 3 vías principales. La primera sería la ingesta, lo que comemos y bebemos, y veremos después qué alimentos y bebidas tienen más microplásticos. Además, respiramos estos microplásticos que son arrastrados por el viento, sobre todo los más pequeños, ¿no? Esos nanoplásticos que llegan a los pulmones y desde ahí viajan al resto del cuerpo. Y la tercera vía sería a través de la piel, pero es lo menos relevante porque solo las partículas más pequeñas pueden realmente cruzar la barrera que supone nuestra piel. Y todo apunta a que una vez que estos compuestos entran en nuestro cuerpo pueden causar problemas. Tenemos, por ejemplo, un estudio que analizó la presencia de microplásticos en heces humanas y concluyó que había correlación entre más microplásticos expulsados y mayor riesgo de enfermedad intestinal inflamatoria. Y esto no es ninguna sorpresa porque varios estudios en animales confirman que los microplásticos pueden afectar no solo al intestino directamente, sino también a la microbiota, que sabemos que es muy importante para la salud. Siguiendo con los humanos, un estudio reciente concluyó que las personas con más microplásticos y nanoplásticos en la placa de las arterias tenían más riesgo de sufrir un evento coronario, incluso a igualdad de placa total. Es decir, que la presencia de microplásticos parece agravar la enfermedad cardiovascular, quizás por una mayor inflamación sistémica. Se han encontrado también microplásticos en los testículos de humanos y de perros domésticos y hay correlación entre más presencia de microplásticos y peor fertilidad. Entonces, hay todavía pocos estudios, eso es verdad, pero parece evidente que su efecto en nuestra salud no es bueno. Tampoco hay que generar alarma ni preocuparse demasiado. Como siempre digo, el estrés de estar todo el día preocupándose de los pesticidas de las verduras, del arsénico del arroz, del mercurio del pescado, de los microplásticos en casi todo, pues nos va a producir más daño que estos compuestos en sí mismos, ¿no? Pero a la vez sí creo que debemos informarnos de cuáles son las principales fuentes de microplásticos para poder tomar decisiones que reduzcan nuestra ingesta sin tener que hacer cambios radicales. Y con diferencia, la mayor parte de los microplásticos en nuestro cuerpo son ingeridos y ahí es donde debemos poner los esfuerzos. Y según varios estudios, podemos también aplicar el principio de Pareto a los microplásticos en el sentido de que hay unos pocos alimentos o ingredientes que representan la mayoría de nuestra ingesta total de microplásticos. Y un ingrediente en el que poca gente piensa es la sal y, sin embargo, es una de las principales fuentes de microplásticos en la dieta de la población general. Según un estudio, la sal aporta casi la 1/4 parte de la ingesta de microplásticos, aunque esto va a depender mucho, por supuesto, de la ingesta individual. Y curiosamente, las sales terrestres, especialmente la sal rosa del Himalaya y la sal negra, tienen mayores concentraciones de microplásticos que la marina, así que es mejor optar por estas últimas y reducir la ingesta general. Por suerte, la sal española tiene muchos menos microplásticos que la que procede, por ejemplo, de Asia, cuyos mares están mucho más contaminados. El azúcar también tiene microplásticos, aunque menos, y sería otro buen motivo para reducir su consumo. Las harinas refinadas son otra fuente de microplásticos y si lo pensamos, los ultraprocesados suelen combinar harinas refinadas con azúcar y con sal, además de grasas de mala calidad. Por si esto fuera poco, los envases de estos ultraprocesados son otra fuente de microplásticos que pueden pasar a estos alimentos y, por tanto, una dieta más rica en ultraprocesados va a ser una dieta más rica en microplásticos. Otra fuente importante de microplásticos es el agua embotellada, por lo que es más recomendable beber agua del grifo, que tiene también microplásticos, pero menos. Y por eso es aconsejable usar algún tipo de sistema de filtrado, aunque sean las jarras sencillas, que no eliminan todos estos microplásticos, sobre todo los más pequeños, pero sí capturan una parte relevante. También hay microplásticos en el pescado, obviamente, pero no demasiados porque estos compuestos se almacenan principalmente en los órganos y comemos el músculo del pescado. Pero sí son más prevalentes en los moluscos, como mejillones, que tienen la ventaja de ser bajos en mercurio, pero tienen más microplásticos porque los comemos enteros.
Y desde luego esto no quiere decir que no comamos moluscos o pescados en general, porque sus beneficios superan con creces sus riesgos, pero es otro motivo para rotar tus fuentes de proteína. O se ha visto que los pescados de piscifactoría tienen menos microplásticos que los salvajes, aunque estos últimos tienen otros beneficios. Las bolsitas de té también desprenden microplásticos y aquí puedes optar por té matcha porque tomas solo el polvo o comprar infusiones a granel y usar después un colador metálico. Otra fuente de microplásticos son algunos cereales como el arroz, sobre todo el instantáneo, mucho menos el arroz blanco no cocido, y además al lavarlo se reduce hasta un 40% su aporte de microplásticos y también de arsénico, así que es otra buena recomendación, lavar el arroz. Muchas frutas y verduras también llevan algunos microplásticos, pero de nuevo un lavado adecuado puede reducir este aporte. Y por último, recuerda no calentar cosas en el microondas en recipientes de plástico y evita las tablas de cortar de plástico, porque se ha visto que al cortar alimentos sobre ellas liberan microplásticos. Y si tenemos un poco de cuidado con estas cosas, vamos a reducir mucho el problema. Y como digo, es un problema sin duda, pero tampoco hay que crear alarma ni pensar lo típico, ¿no? Que el mundo está fatal, que cada vez está todo más contaminado, porque tampoco es cierto. En las últimas décadas se ha reducido mucho la contaminación más peligrosa. Antes el ambiente estaba lleno de compuestos como el plomo o se usaba asbestos en las construcciones y otros muchos compuestos más peligrosos que los microplásticos. Así que se trata de tomar mejores decisiones a partir del nuevo conocimiento que tenemos, hacer pequeños cambios pero sin volverse locos. Y no podemos olvidar que los plásticos tienen muchísimos beneficios para la humanidad. Han reducido enormemente el uso de materiales que usábamos antes para funciones que ha cubierto el plástico y gracias a usar plástico pues se han talado muchos menos árboles, se han matado muchos menos animales como elefantes de los que usábamos el marfil o tortugas de las que usábamos los caparazones. El plástico ha mejorado mucho la seguridad alimentaria porque ofrece buena protección contra bacterias, redujo mucho el combustible usado en el transporte porque es muy ligero. Entonces, no podemos obviar todos los beneficios que ha traído, pero debemos intentar protegernos de su lado negativo. Hola Marcos, mi consulta es sobre el ayuno. Bueno, yo llevo años haciendo ayuno, más o menos 16 horas, 15, dependiendo el día. Y en ayunas, normalmente siempre me tomaba un café solo con un cacito de elixir que me iba muy bien y si podía entrenar ese día por la mañana, que no siempre puedo, pues me sentía como muy bien, con mucha energía y la verdad es que a mí me iba bien. Pero bueno, ahora ya he cumplido 50 años, estoy en menopausia y bueno, estoy notando cambios en mi cuerpo, bueno, cambios en general. Y he escuchado a personas que creo que pues que tienen un criterio correcto, decir que mujeres el ayuno de más de 10-12 horas no ayuda nada a la salud hormonal y sobre todo que tomar café sin haber desayunado antes, pues eso, que es como muy malo para nuestra salud hormonal. Y me gustaría saber qué opinas sobre esto. Nada, muchísimas gracias por todo el material que nos ofreces y un saludo. Gracias por la pregunta. Me llegan muchas variantes de esta idea, ¿no? De que si las mujeres no toleran el ayuno igual que los hombres o que no es recomendable en ellas entrenar en ayunas. Y aunque tiene cierta validez o cierta parte de razón, en la inmensa mayoría de casos no es algo que nos deba preocupar. Primero, ¿qué argumentos suelen usar quienes alertan del ayuno en mujeres? Pues que tenemos estudios donde se ven algunas diferencias hormonales en hombres y en mujeres con el ayuno y, por ejemplo, se ve un aumento menos marcado de hormonas que señalizan hambre como grelina en hombres que en mujeres, una mejora mayor de la sensibilidad a la insulina en hombres que en mujeres con el ayuno y, ojo, algo similar se ve también con el ejercicio, que no deja de ser un estresor. Y en general, más allá del ayuno, es verdad que las mujeres pueden tener una respuesta más marcada ante el estrés y hay cierta justificación evolutiva también. Las mujeres tenían que hacer un esfuerzo mucho más grande en la procreación que los hombres, tenían que asumir el coste energético del embarazo durante 9 meses, también durante la lactancia posterior, entonces ante déficits de energía o periodos de ayuno, podría interpretarse como que no es el momento de procrear y que el cuerpo decida reducir la actividad hormonal o les empuje más a elevar la ingesta para cubrir ese déficit.
¿Qué ocurre aquí? Pues que debemos considerar lo que llamamos carga alostática total, que se refiere a todo el estrés que se está soportando en este momento para poder hacer un análisis más individual. Por ejemplo, en mujeres que tienen suficiente energía, o sea, que no tienen muy poca grasa corporal, que no hacen ejercicio muy intenso, que no recortan mucho las calorías, pues se han visto beneficios claros del ayuno intermitente similares a los que vemos en hombres. Y si hablamos de ayunos cortos de 14, 16 horas, los beneficios van a superar a los riesgos en casi todos los casos. Y a las mujeres que les gusta entrenar en ayunas y tomarse un café antes porque se sienten además pues más ligeras, con más energía, pues el riesgo hormonal de esto es prácticamente cero. Además de que siempre puedes ajustar sobre la marcha, ¿no? Si ves que los ciclos menstruales se vuelven más irregulares, pues acortas un poco el ayuno, o sea, reduces el estrés y ya está. Y muchas veces el problema no está en el ayuno en sí, sino en las calorías totales. O sea, por ejemplo, mujeres que antes hacían 3 comidas y 2 snacks y de repente empiezan a hacer un ayuno 16-8 con 2 comidas al día, pues quizás recortan sin darse cuenta 400, 500 calorías, incluso más, y si notan impacto hormonal, quizás lo achaquen al ayuno cuando tendrá mucho más que ver el déficit calórico que pueden haber creado. Pero como decía, si no se recortan mucho las calorías ni se hacen entrenamientos muy intensos, es muy raro que protocolos de ayuno cortos supongan problemas. Y en tu caso, si te sientes bien así, te sientes con energía, te resulta fácil, etcétera, pues no lo dejaría desde luego. Pero si hablamos ya de mujeres muy deportistas que tienen un nivel de grasa bajo, que están incluso recortando calorías para definir un poco más y van hora y media al gimnasio por la mañana a entrenar duro, pues seguramente hacer ese entrenamiento en ayunas no solo no les ayude, sino que les eleve efectivamente más el estrés, el cortisol, que les afecte más hormonalmente. Seguramente el entrenamiento será de peor calidad y por tanto les iría mejor con alta probabilidad comer algo antes y no hacer ayunos largos. Y aquí sí estaría de acuerdo con esos mensajes de alerta o de precaución que lanzan algunas personas que tienen sentido, pero para un perfil de mujer muy específico, que sería este que indico, y que no es extrapolable a la mayoría de mujeres. Y en tu caso, que mencionaste también que estás en menopausia, podemos mirar unos cuantos estudios sobre el ayuno intermitente en esta fase de la vida y se ven en general resultados positivos con este enfoque. Se ve que puede ayudar a mantener la grasa corporal en una fase en la que es más difícil, con ese descenso de estrógenos. Y de hecho hace poco se publicó un estudio que analizaba el impacto hormonal en mujeres en premenopausia y menopausia y concluyó que no se vieron cambios en los niveles hormonales de estradiol, estrona y progesterona en las mujeres que hicieron ayuno intermitente respecto a las que no, pero en las que hicieron ayuno se vio una reducción pequeña de DHEA, que es una hormona o prohormona precursora de andrógenos y estrógenos. ¿Es esto relevante? Pues no está claro, seguramente no, ya que el cambio era pequeño, pero lo interesante es que era un estudio con un protocolo de ayuno bastante agresivo, ya que limitaba el periodo de ayuno a menos de 6 horas y no se controló cuánto comían las mujeres. Entonces es muy probable que el impacto en la DEA, en la DHEA, en esta prohormona, pues viniera simplemente de una reducción de la ingesta al limitar tanto la ventana de alimentación y, como digo, no se ve ese efecto en mujeres con enfoques más suaves como 16-8. Como yo lo veo, el resumen es el de siempre, ¿no? Que la dosis hace el veneno, tanto el ayuno como el ejercicio son estresores, que eso no es malo, es el concepto de hormesis del que siempre hablo, el estrés adecuado nos fortalece, mejora la salud, pero si nos pasamos podemos tener el efecto opuesto. Y una forma de saber si te estás pasando es viendo cómo te sientes, ¿no? Si te sientes fatigada, si duermes mal, si notas que rindes peor en el entrenamiento, si tus periodos se vuelven irregulares, pues son señales claras de que tienes que reducir el ayuno o comer más calorías o entrenar un poco menos. Pero si te sientes bien, con energía, rindes bien en el entrenamiento, tu periodo es regular, pues seguramente lo que estás haciendo está bien y estás aprovechando lo bueno del ejercicio y lo bueno del ayuno sin problemas. Dicho esto, también digo siempre que los beneficios del ayuno son menores cuanto mejor sea tu estilo de vida general. Si estás ya en un buen peso, en un buen ratio músculo-grasa, haces ejercicio con frecuencia, comes bien, pues el ayuno no te va a dar mucho más y tampoco lo debes forzar. Es decir, no empieces a hacer ayunos porque hayas escuchado en otras partes que es súper importante, porque no lo es. Pero si te gusta ayunar o entrenar en ayunas y simplifica tu vida y además te da energía, pues adelante, no lo dejes de hacer porque hayas escuchado en alguna parte que es malo, porque no es verdad tampoco, o al menos no en la mayoría de mujeres que no encajan con ese perfil muy específico que mencionaba antes.
Y sobre el café, sin problema. Hay una creencia de que el café eleva el cortisol, pero esto solo se observa al principio en personas que nunca han tomado cafeína, pero en los bebedores habituales de café, como es tu caso, el café no solo no eleva el cortisol, sino que potencia la autofagia, facilita la movilización de ácidos grasos y va a mejorar la calidad del entrenamiento, así que sin problema. Hola Marcos, soy María, soy de Sevilla y lo primero de todo agradecerte de corazón toda la labor que haces, porque a mí personalmente me has cambiado la vida, desde luego, y además como yo soy enfermera, también de alguna manera estás cambiando la de mis pacientes, ¿no? Porque algo de la información que aprendo contigo se la transmito, así que ellos también te están muy agradecidos, seguro. Y bueno, mi pregunta va precisamente relacionada con esta profesión y es sobre las guardias que hacemos por la noche. A ver si nos puedes contar algunas recomendaciones basadas en la evidencia sobre cómo reducir el impacto de estas guardias en la salud. Porque para mí es muy frustrante estar tomando tantas medidas para llevar una vida saludable, entrenar fuerza, comer lo mejor que puedo y luego leo titulares como uno que leí hace poco del Sindicato de Enfermería que decía que por cada guardia se reduce en X tiempo, no me acuerdo, la esperanza de vida de los sanitarios. Entonces, por un lado, me gustaría saber estrategias para afrontar el turno, pues por ejemplo, qué comida me puedo llevar o si debo tomar café. También he leído algo de que hay cambios en los niveles de insulina por la noche. Y luego también, muy importante, ¿qué es más recomendable hacer los días posteriores para recuperar correctamente el hábito normal de sueño? A mí, por ejemplo, me cuesta un montón y tengo mucho insomnio por la noche y mucha somnolencia por el día que me dan muchas ganas de dormir siestas. Y bueno, pues a ver qué nos puedes contar. Muchísimas gracias, Marco. Un saludo. Muchas gracias por tus palabras, María, y las personas que, como tú, que me seguís y que después trabajáis directamente con personas y les transmitís esta información, pues hacéis una gran labor al ayudarlas también a tomar mejores decisiones, a cuidarse más, así que gracias también por eso. Sobre tu pregunta, es complicado dar consejos universales porque habría que hacer ajustes según el tipo de turno, de si es rotatorio, de si se hacen de 12 horas, de 7 horas, cada cuántos días, pero como regla general deberías intentar mantener ciertas rutinas constantes. Y antes de entrar en los consejos, quiero hablar un poco de lo que dicen los estudios sobre el aumento de mortalidad, también por poner un poco en contexto el riesgo. Como siempre, depende de los estudios que mires, en qué poblaciones y de los estudios que he revisado, pues la mortalidad en las personas que han hecho turnos poniendo como periodo 20 años se eleva entre un 7 y un 20%. Es decir, si tu probabilidad de mortalidad por cualquier causa en los próximos 10 años es un 5% en términos absolutos, que es un valor promedio razonable, o sea, si eres joven será más bajo, quizás 2%, si eres mayor, por ejemplo, tienes más de 50 años, el riesgo se eleva quizás a 10-15%, pero tomando un 5% de media, quiere decir que si trabajas a turnos por 20 años, tu riesgo se eleva al 5,35 o 6%, que es lo que representa ese aumento del 7-20%. Es decir, no es que tu riesgo se doble o se multiplique por 3, simplemente se eleva algo más y además esto es un promedio. Si además incluyes hábitos saludables, como es tu caso, tu riesgo base es menor y además el porcentaje en el que va a aumentar el riesgo de hacer turnos también va a ser menor. Y por eso tampoco se trata de estar ansiosa o frustrada por esto, pero es verdad que estadísticamente pues hay un riesgo mayor. Es innegable, pero como siempre digo, cosas habituales como ser sedentario o comer mal elevan el riesgo muchísimo más que trabajar a turnos. Y además podemos hacer que ese aumento de riesgo sea todavía menor con algunas recomendaciones sencillas como las que voy a comentar a continuación. Primero, intenta tener un horario más o menos regular para hacer ejercicio donde lo puedas hacer la mayoría de los días. Podría ser, por ejemplo, a las 6 de la tarde y así podrías entrenar los días que tienes turno de mañana, turno de noche, turno de 12 horas si entras a las 8 y los días que estés trabajando a esa hora, a las 6 de la tarde, pues los tomas de descanso o haces alguna actividad más ligera cuando termines o antes de entrar en el turno. Con las comidas, la idea sería, por un lado, tener también regularidad en algún horario, por ejemplo, desayunar a las 8 de la mañana, que podrás hacerlo muchos días en casa, y si tienes turno de mañana y entras antes, podrías llevarte algo para el trabajo, que tenga una buena fuente de proteína con algo de grasa y también carbohidrato. Podrías comer después entre 2 y 3 de la tarde, que en algunos casos coincidirá con que sales de un turno y en otros casos antes de entrar, más o menos. Lo más complicado, como decías en tu pregunta, es el turno de noche y aquí podrías cenar un poco antes de entrar, si entras por ejemplo a las 8, y minimizar la ingesta de comida por la noche, porque tiene un impacto más negativo en la glucosa y en la insulina.
No quiere decir que no comas nada por la noche, porque quizás te dé hambre a las 3, 4 de la mañana, pero puedes llevar un snack más bien proteico, con poco carbohidrato, que puede ser un yogur griego con frutos secos y arándanos y un poco de canela o cosas así, que te permita aguantar hasta que salgas, pues quizás a las 7 de la mañana del día siguiente. Y este día que empieza es también complicado porque llegas a casa con sueño, pero es de día y si te echas a dormir te vas a levantar tarde y te va a costar dormirte después cuando llegue la noche y rompes bastante el ritmo circadiano de los siguientes días. Para evitarlo, mi recomendación sería comer algo cuando llegues, por mantener esa comida de la mañana, como los otros días. Además, seguramente llegarás con hambre y echas después una siesta de 1 hora, hora y media, y después te levantas. En este momento, digamos que son las 11 de la mañana, pues intenta exponerte a luz natural, idealmente fuera de casa, para ayudarte también a sincronizar el ritmo circadiano. Y por la noche, minimiza la luz artificial y las pantallas para facilitar el descanso. 1 hora antes de acostarte tiene sentido tomar 1 o 2 miligramos de melatonina porque ayuda a ajustar el ritmo circadiano. Es decir, el gran beneficio de la melatonina no viene por ayudar a dormir, que también es útil, pero sobre todo sirve para regular el ritmo circadiano. Y aunque estos días cuesta más entrenar, varios estudios indican que el ejercicio ayuda a mitigar esa mayor somnolencia por haber dormido poco y a reducir el impacto negativo de haber trabajado por la noche. Y recuerda, si lo puedes hacer a la misma hora, más o menos que otros días, pues ideal. El mensaje general, en definitiva, es que dado que el trabajo a turno, sobre todo cuando van rotando, desajusta nuestros ritmos circadianos, debemos intentar mantener cierta regularidad en los aspectos que podamos controlar para que el impacto sea menor. Iría por ahí la cosa a nivel general, pero también es verdad que hay diferencias individuales, diferentes cronotipos y que en función de si eres más búho o más alondra podrás hacer algunos ajustes a esto que he comentado, pero las recomendaciones generales son aplicables en la mayoría de casos. Hola Marco, buenos días. Nada, primero de todo agradecer tu labor divulgatoria. Estoy en la segunda lectura de Invicto, estoy enganchadísimo y me viene súper bien además, tanto para mi grupo de entrenamiento como para mí de forma propia. Nada, tenía 2 preguntas así rápidamente, no te entretengo. La primera es, empecé a tomar creatina, hago triatlón, es un deporte de resistencia, pero he notado una mejora contundente, sobre todo en la natación. Quería saber un poquito si es algo placebo o es real lo que me está sucediendo, porque al final, al ser un deporte de resistencia, sé que el tema de los nitratos y otros componentes tienen más repercusión, pero yo en la natación, y soy una persona que tiende a perder fuerza rápido, parece que lo estoy notando de forma positiva. Me gustaría saber el por qué o si es simplemente algo que pienso yo. Y luego la segunda pregunta es que todos mis alumnos tienen esa pregunta y yo también en este caso, el tema sexual. Si practicar sexo antes de una carrera, una prueba o un día de serie puede perjudicar o simplemente no tiene ninguna relación. Muchísimas gracias y nada, a seguir con ese gran podcast. Gracias por la pregunta y por tus palabras. Y empezando por la creatina, pues a ver, en deportes de resistencia no se ha visto una mejora relevante del rendimiento con la creatina. Esa es la realidad, pero eso no quiere decir que no tenga ningún beneficio. Algunos estudios sí apuntan a que podría mejorar la recuperación en este tipo de deportes, a reducir el daño muscular, a facilitar la recarga de glucógeno post-entrenamiento o post-competición. Entonces puede ayudar, pero su beneficio es muy inferior al que ofrecen deportes de fuerza o en deportes más anaeróbicos. O por ejemplo, hay un par de estudios donde sí se ve beneficio de rendimiento en natación con creatina, pero es en sprints, porque en estos esfuerzos cortos e intensos sí se usa fosfocreatina como sustrato energético principal, pero en un triatlón el que más trabaja de lejos es el sistema aeróbico y por tanto la fosfocreatina se va a usar en algunos esfuerzos puntuales de más intensidad, pero que no parecen ser suficientes como para que se manifiesten mejores marcas, si ese fuese el objetivo principal. Entonces, en tu caso, puede ser efecto placebo, puede ser, pero oye, eso no es malo, lo puedes aprovechar. O puede que si realmente hay una recuperación un poco mejor, pues la percepción de esfuerzo se reduzca y lo notes realmente. Es decir, hay suplementos o compuestos donde no se observa una mejora de rendimiento, pero sí una menor percepción de esfuerzo. Y esto puede ser bastante individual y que unas personas lo noten y otras no. Pero como digo, si hablamos de evidencia científica, no se ha visto esa mejora directa del rendimiento en deportes de endurance con creatina.
Y sobre el impacto del sexo en el rendimiento deportivo tenemos buenas noticias y hay, por ejemplo, un metaanálisis publicado en el 2022, hace un par de años, que tras analizar varios estudios que evaluaban tanto sexo con pareja como masturbación, entre 24 horas y media hora antes de un esfuerzo deportivo, no se vio un impacto negativo ni en deportes de fuerza ni de resistencia. Tampoco se vio un impacto positivo, ¿vale? Pero digamos que no hay que abstenerse de tener relaciones antes de una competición. Hola Marcos, mira, me voy a incluir en toda la enorme cantidad de gente que te agradece todo lo que haces porque sinceramente es increíble todo el conocimiento que aportas y a mí concretamente tu libro Invicto me ayudó muchísimo, así que de verdad, muchísimas gracias. Mi pregunta va sobre la hiperventilación. Me estoy preparando una prueba de 1000 metros que no termina de ser ni de velocidad ni de resistencia y no sé por qué instintivamente antes de entrenarla siempre me da por hiperventilar un poco. Sí que había leído que, por ejemplo, buceadores esto lo hacían, no sé si para conseguir un poquito más de capacidad pulmonar, y el caso es que he buscado un poco y sí que parece que hay algún estudio de un tal Sakamoto concretamente que sí que habla sobre esfuerzos en ejercicios de fuerza cortos e intensos, pero no veo si hay algún estudio o si tú sabes algo sobre antes de una carrera de 1000 metros concretamente, por si puede ayudar o no. Yo de momento lo sigo haciendo y tampoco considero que la vez que no lo hago me afecte muchísimo, pero a lo mejor sí. Nada, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, es muy interesante y antes de responder es importante entender cómo produce energía nuestro cuerpo en esfuerzos cortos de alta intensidad y tenemos principalmente dos sistemas para esto. El de fosfágenos, que es el que mencioné antes, que usa fosfocreatina y es por tanto el que más mejoramos con el suplemento de creatina. Y tenemos después el sistema glucolítico, que es también anaeróbico, es decir, no necesita oxígeno y convierte glucosa o glucógeno en ATP, o sea, en energía, y en ese proceso se produce también lactato. Y esto es un poco más complejo porque en realidad en la glucólisis se produce piruvato que después puede entrar en el ciclo de Krebs, es decir, al sistema aeróbico, pero si la intensidad es elevada, ese piruvato se convertirá en lactato para generar más energía más rápido. ¿Qué ocurre? Que además del lactato se liberan iones de hidrógeno en sangre que reducen el pH, que aumenta la acidez del músculo y esto interfiere con las contracciones musculares y eleva la fatiga. Y por eso existen suplementos como el bicarbonato de sodio y la betalanina que actúan como tampón, es decir, elevan el pH y contrarrestan esta acidificación. El bicarbonato lo hace más en la sangre, digamos que es un buffer extracelular, y la betalanina actúa más en el músculo al elevar la carnosina y esto contrarresta esa acumulación de lactato y por tanto podemos postergar un poco la fatiga. ¿Y cómo conecta esto con la hiperventilación? Pues conecta porque al hiperventilar eliminamos mucho CO2, que también es acidificante y por tanto elevamos el pH de la sangre y por eso al hacer justo después ejercicio anaeróbico, glucolítico, podemos aguantar un poco más antes de que se eleve el pH a un nivel que interfiera ya con el rendimiento. Y tenemos al menos un par de estudios que yo conozca donde se ha demostrado esto. En uno de ellos se probó a hiperventilar en los descansos entre series de press de banca y de press de pierna, y este es justo el estudio de Sakamoto que comentas, y se vio que esto mejoró el rendimiento o las repeticiones que podían hacer con el 80% del 1RM. Y tenemos otro estudio donde se probó la hiperventilación antes de un test de Wingate, que es un esfuerzo máximo de 30 segundos en ergómetro, que es una especie de bici estática con resistencia que mide el trabajo realizado. Bueno, no siempre es bici, puede ser también remo, pero bueno, volviendo al estudio, se vio que la hiperventilación previa al test mejoró también el rendimiento. Y más allá de los estudios, esto es fácil de comprobar. Por ejemplo, en el curso de Wim Hof, él hacía una prueba que era hacer flexiones normales, push-ups al fallo en condiciones normales para ver cuántas aguantas y después, tras varios minutos para recuperar, para volver a la calma, haces 3-5 rondas de hiperventilación de 30-40 cada ronda y pruebas a hacer flexiones al fallo otra vez y notarás que puedes hacer unas cuantas más, precisamente por haber creado ese buffer de pH con la hiperventilación. La pregunta sería si esto es trasladable a una prueba de 1 kilómetro, de 1000 metros, y te diría que en gran medida sí. O sea, 1000 metros es un esfuerzo más largo, por supuesto, que tiene un componente aeróbico, sin duda,
pero que genera también mucho lactato. O sea, estás 3-4 minutos a alta intensidad y, por tanto, aunque no existan estudios de este test en concreto, es muy posible que sí haya también un beneficio por empezar la prueba con un nivel un poco más alto de pH, y si además te sale de manera natural, pues mucho mejor. Así que no lo dejes de hacer. Y eso sería todo, pero antes de despedirme quería leer una reflexión que envié en la newsletter de hace un par de semanas, de la que recibí muchos comentarios positivos, y es algo en lo que llevo tiempo pensando a raíz de varios estudios que han salido recientemente sobre cómo quizá al poner demasiado foco en la salud mental estamos fragilizando a la población, sobre todo a los más jóvenes, y podemos crear el efecto opuesto del que buscamos. Os recuerdo que podéis apuntaros gratis a la newsletter en fitnessrevolucionario.com/lista y esto es lo que escribí ahí. Humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. C.S. Lewis. En los últimos años se ha normalizado hablar de salud mental y esto tiene un lado muy positivo. Se está dejando atrás el pensar que las personas que sufren depresión o ansiedad son débiles o vagas. Se entiende que son problemas que pueden ocurrir a cualquiera y que no hay por qué ocultarlos ni avergonzarse. Se anima a las personas a explorar sus emociones en vez de suprimirlas o ignorarlas, y todo esto es bueno. Pero, como siempre, las buenas ideas llevadas al extremo se convierten en malas ideas. Algunos psicólogos alertan de que hablar constantemente de salud mental puede empeorar la salud mental. Dar demasiada importancia a las emociones produce fragilidad. Crear una narrativa de crisis de salud mental puede empeorar la salud mental. Si, por ejemplo, sientes una leve ansiedad, que es algo normal, podrías interpretarlo como un problema mental y decidir evitar todo lo que te produzca esa ansiedad. Y el resultado, por supuesto, será más riesgo de ansiedad. Explorar nuestras emociones está bien, obsesionarse con ellas está mal. Preguntarnos todo el rato si nos sentimos bien hará que nos sintamos mal. Debemos equilibrar la reflexión interna con la acción externa. Un entrenamiento intenso y un paseo por la naturaleza con amigos mejorarán más tu estado de ánimo que un fin de semana encerrado en casa reflexionando sobre tus emociones y traumas del pasado. Pensar menos en uno mismo y actuar más para ayudar a los demás también potencia el bienestar. Sé que hay muchos matices y excepciones, pero como mensaje general, quédate con esto. Lo que haces influye mucho en cómo te sientes. Con frecuencia, la acción es el antídoto contra la rumiación. Y ahora sí terminamos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.